La bandeja plateada tembló apenas en sus manos, cuando ella, la anciana camarera a quien nadie notaba, susurró el nombre del rascacielos que su antiguo jefe, el arrogante millonario, creía haber levantado solo con su genio, revelando una verdad que, como un rayo, destrozaría los cimientos de su imperio. Aquella madrugada, mucho antes de que el sol osara pintar de oro los rascacielos del centro financiero, Elena se arrastraba fuera de su modesto colchón en el pequeño apartamento del barrio de Almagro. El aire, denso con el olor a humedad, a café rancio y a los sueños rotos que se aferraban a las viejas paredes, se sentía pesado, asfixiante. Sus pantalones de trabajo, de un gris descolorido, remendados y desgastados en las rodillas por incontables horas de fregar pisos y limpiar mesas, y su blusa de uniforme, impoluta a pesar de las manchas de vejez, eran las únicas prendas que le ofrecían un consuelo mínimo contra el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Sus manos, oh, sus manos, no eran las de una mujer de 58 años. La piel estaba enrojecida, agrietada y áspera por el constante contacto con el agua caliente y los detergentes, con las uñas cortas y los nudillos ligeramente hinchados por la artritis. Una caligrafía silenciosa de una vida de esfuerzo incesante. El espejo trizado del baño, con una capa de óxido en el marco, le devolvía la imagen de una mujer que se sentía invisible. Su cabello oscuro, casi negro, siempre recogido en una coleta simple para no estorbar, ya mostraba más hebras plateadas de lo que correspondía a su edad. Sus ojos, antes de un avellana cálido y lleno de una chispa vibrante, estaban ahora hundidos, rodeados de ojeras profundas que revelaban noches de insomnio y una tristeza silenciosa. Se veía demacrada, consumida por el cansancio y una preocupación constante. Era una sombra. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo sus sueños de ser una historiadora, de desentrañar el pasado, se habían convertido en la monotonía de servir cafés y limpiar las migajas de las mesas, en los mismos salones que guardaban los secretos que ella ansiaba descubrir? La rutina de Elena era una tortura repetida. Cada mañana, al salir de su edificio, se topaba con las miradas de los vecinos, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa, y la mayoría con la indiferencia helada de quien no quiere involucrarse en el drama ajeno. Pobre Elena, tan trabajadora, y a su edad, susurraba una anciana, su voz llena de un falso pesar. Es lo que pasa por no tener familia que la ayude, sentenciaba un joven mientras se alejaba en su coche. Elena sentía el aguijón de cada mirada, de cada palabra, como si fueran espinas que se clavaban en su piel, cada una un recordatorio de que su valor había sido reducido a su edad y a su condición. El camino hacia el autobús, donde se subía para ir a su trabajo en el restaurante de lujo El Dorado, ¡qué ironía! Era un desfile de recuerdos de su vida pasada. Los libros polvorientos de la universidad, las horas en los archivos históricos, el aroma a papel antiguo que tanto amaba. Cada esquina era un puñetazo, cada memoria un tormento. En El Dorados el contraste era aún más marcado. Los amplios salones con pisos de mármol pulido brillaban bajo la luz de imponentes arañas de cristal. El aroma a café gourmet y repostería fina flotaba en el aire. Pero para Elena, ese lujo era un telón de fondo para su propia invisibilidad. El personal,
Desde los gerentes hasta los baristas jóvenes y dinámicos, la veía como una pieza más en el engranaje, una reliquia. «Elena, la mesa 7 está sucia. ¡Rápido!». «No queremos que los clientes importantes se quejen», le decía con desdén la joven gerente, Mariana, una mujer ambiciosa y superficial. Su voz era aguda, y su mirada, gélida, la atravesaba como si fuera de cristal. Una vez, el propio Octavio Beltrán, el millonario dueño de una cadena de casinos y hoteles, y su antiguo jefe hace décadas, había venido a almorzar. Octavio, un hombre de unos 60 años, de traje impecable y una sonrisa blanqueada que nunca alcanzaba sus ojos astutos, había derramado accidentalmente su café en el suelo. En lugar de disculparse, solo atinó a decir: «Camarera, limpie esto rápido y tenga más cuidado. No queremos accidentes con la clientela de alto nivel». Elena sintió como la sangre le subía al rostro. Un ardor de humillación se apoderaba de su garganta, una punzada amarga que la ahogaba. Sus manos temblaban mientras limpiaba el desastre. En su mente, una voz le decía: «No soy un estorbo. Soy la que mantiene esto en pie. Soy más que un trapo y un cubo de agua». La imagen de su padre, un hombre honesto y trabajador, que había sido despojado de su pequeño negocio por un magnate sin escrúpulos, se proyectaba detrás de sus párpados cerrados, una motivación constante y dolorosa para tragarse cada ofensa, cada desprecio. Dentro de Elena, sin embargo, latía un tesoro oculto que nadie sospechaba bajo la pátina de su edad y su uniforme. Una mente prodigiosa, dotada de una memoria idética casi perfecta y una habilidad innata para la arqueología de la información. Elena no solo recordaba cada texto que leía, cada fecha, cada nombre. Tenía una capacidad casi intuitiva para detectar patrones en datos aparentemente inconexos, para desentrañar enigmas y para ver la historia que yacía oculta bajo la superficie de los documentos y las conversaciones. Desde niña, esta habilidad había sido su juego, su refugio, su pasión. Había pasado incontables horas en archivos empolvados, memorizando genealogías olvidadas, eventos pasados de su ciudad, detalles de heráldica y numismática, especialmente lo relacionado con los viejos negocios familiares. Esta habilidad, esa inteligencia excepcional, la había mantenido oculta, consciente de que, en su mundo, solo era la camarera, y su pasión era vista como una excentricidad inútil. Había ocasiones en que, mientras escuchaba a Octavio Beltrán y a sus socios discutir sobre grandes inversiones y antiguas propiedades en el centro de la ciudad, Elena sentía una punzada de disonancia, una voz interna que le susurraba: «Esa propiedad tiene una historia compleja». Los títulos de propiedad no son tan sencillos. Algo no cuadra en esa adquisición. Ese rascacielos del que se jacta, el Beltrán Tower, tiene un nombre familiar que no encaja con su historia oficial. Insinuaciones de su intelecto se colaban a veces. Una vez, mientras servía café a Octavio, lo escuchó hablar por teléfono sobre la consolidación de la herencia del viejo Fernández. Elena, con una calma que asombraría a cualquiera, comentó casualmente: «Disculpe, señor Beltrán, ¿se refiere al viejo Fernández de la fábrica de textiles? Creí que su herencia era disputada por una rama olvidada de la familia». Octavio la había mirado con una mezcla de sorpresa y molestia.
¿Qué sabes tú de eso, camarera? Concéntrese en su trabajo. No difunda tonterías. Pero al día siguiente, Octavio se le veía más nervioso, revisando documentos y haciendo llamadas discretas. La verdad era que Elena veía el panorama completo, no solo las piezas fragmentadas que se mostraban al público. Esa habilidad, esa inteligencia, la había mantenido en silencio, consciente de que su voz sería ignorada, o peor aún, ridiculizada. Como una simple camarera vieja podría saber más que el ilustre Octavio Beltrán, el magnate, se preguntarían. Esa era la pregunta que la mantenía en silencio, pero también la que alimentaba su deseo de que algún día esa habilidad se revelara con una fuerza irrefutable, no por vanidad, sino por la verdad y por la justicia que sentía que un pasado olvidado tal vez había silenciado, un pasado que involucraba a su propio padre. En el silencio de su diminuto apartamento, con el eco de los ruidos de la ciudad como única compañía, Elena libraba batallas internas que se extendían por horas. Cada decisión, por pequeña que fuera, era analizada con la misma meticulosidad con la que una vez estudió antiguas genealogías. ¿Debería tomar ese turno extra, aunque mis pies duelan, para pagar el alquiler de este mes? ¿Debería seguir buscando en los libros viejos, o resignarme a que mi pasión es una quimera inútil en un mundo que solo valora el dinero y la juventud? La preocupación por su futuro, por su identidad, era abrumadora, una presión constante que le apretaba el pecho. Pero bajo esa capa de angustia existencial, su mente no cesaba de trabajar, de analizar el torbellino de superficialidad y la ironía de su situación. Aquí estoy, sirviendo cafés a un hombre que me despidió, que arruinó a mi padre y que se jacta de una fortuna que, sospecho, esconde un secreto oscuro. ¿Por qué el mundo premia la falsedad y castiga la autenticidad? Las dudas la asaltaban como sombras. ¿Debería seguir luchando por una verdad que a nadie parecía importarle? ¿O simplemente resignarse a una vida de soledad y olvido? El sentimiento de humillación era una herida abierta, siempre sangrando. Cuando la gerente Mariana le tiraba una servilleta al suelo, o Octavio Beltrán la ignoraba al pasar, Elena sentía el ardor en sus mejillas, un nudo de rabia en la garganta. Su corazón se aceleraba, sus manos temblaban, pero forzaba una sonrisa, tragándose las lágrimas contenidas. Me ven como una herramienta, no como una persona, una sombra, no una historiadora. Y lo peor es que, por momentos, la desesperación me hace sentir así. Su monólogo interno era un flujo constante de observaciones y autocrítica. Soy Elena. No soy solo una camarera vieja. Soy la que ve lo que ellos no quieren ver. Soy la que lucha por las verdades ocultas. Pero, ¿quién me escuchará? ¿Qué poder tengo yo contra sus millones, contra su influencia, contra su reputación fabricada? La esperanza era un hilo delgado, apenas visible en la oscuridad de su existencia, pero se aferraba a él con la tenacidad de quien no tiene nada más que perder, excepto su propia integridad y la verdad que intuía en las propiedades de Beltrán y en la historia de su propio padre. La frustración la mordía, un león hambriento en su interior, cada vez que recordaba un hecho histórico que había intentado compartir y había sido desestimado. Pero esa frustración, poco a poco, comenzó a transmutarse en una determinación fría, una promesa silenciosa que se hacía a sí misma en la quietud de la noche. Sobreviviré,
Y algún día, la verdad, cueste lo que cueste, saldrá a la luz. Y entonces ellos verán quién soy realmente. No soy la vieja. Soy la que ve, y la que desenterrará la justicia, no solo para mí, sino para un pasado olvidado que amenaza su falsa felicidad. El antagonista principal de esta historia era Octavio Beltrán, un hombre cuya apariencia impecable, trajes de alta costura y un aura de magnate hecho a sí mismo, apenas ocultaban una profunda podredumbre moral. Un visionario en los negocios, sí, pero su visión se había doblegado ante la ambición desmedida y una avaricia insaciable. Su sonrisa, siempre calculada para la prensa y los círculos de poder, nunca llegaba a sus ojos pequeños y fríos, que analizaban a las personas con la frialdad de un contable. Su mano derecha en la gestión de su imperio era su hijo, Marcelo Beltrán, un joven de unos 30 y tantos, de belleza superficial y un ego tan grande como los rascacielos que su padre compraba, con una arrogancia heredada de su progenitor. Ambos eran la personificación de la vanidad y el abuso de poder, y se deleitaban en pisotear a quienes consideraban inferiores o obsoletos. Su crueldad se manifestaba en la ostentación de su triunfo y en las microagresiones diarias que Elena se veía obligada a soportar. Después de haber despedido a Elena hacía décadas de su primer casino por ser demasiado lenta, una excusa para reducir personal sin indemnizaciones justas, Octavio se había olvidado de ella por completo, pero el destino, cruelmente irónico, los había vuelto a juntar en El Dorado. Una tarde, Octavio y Marcelo almorzaban en el restaurante. Marcelo, viendo a Elena servir una mesa cercana, susurró a su padre, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. «Padre, ¿no crees que El Dorado debería modernizar su personal? Esa camarera vieja es una reliquia. No da la imagen de exclusividad que buscamos». Octavio sonrió, asintiendo. «Tiene razón, hijo. Hay que renovarse. Lo viejo estorba». Elena sintió como la sangre le subía a la cara, la indignación un nudo en su garganta. Sus manos temblaron incontrolablemente al servir un vaso de agua. Reliquia. Estorbo. No saben que esta reliquia recuerda todo. No saben que este estorbo puede derribar su imperio. El comportamiento despectivo de Octavio se repetía con variaciones que hacían eco de su crueldad y su obsesión con el poder. Una mañana, Elena, al limpiar la mesa donde Octavio había desayunado, encontró un folleto sobre el Beltrán Tower, el rascacielos más alto de la ciudad, del que Octavio se jactaba como su obra maestra. En él se detallaban los orígenes humildes de su fortuna y su visión para el futuro. Más tarde, Octavio se acercó a la mesa de Elena, sin reconocerla, y le arrojó el recibo de su cuenta al plato vacío. «Camarera, ¿podría traer la cuenta a tiempo? El tiempo es oro para los que construimos imperios». Su mirada, gélida, no la veía. Elena sintió la punzada amarga de la humillación. No solo la trataban como a una sirvienta, se jactaban de una fortuna que, en lo más profundo de su ser, ella sabía que escondía una mentira, una que afectaba a su propia familia. En las entrevistas de televisión, Octavio se esforzaba por proyectar una imagen de visionario y filántropo, pero sus palabras eran huecas, sus promesas vacías. La gente mayor es sabia, sí, pero el futuro pertenece a los jóvenes, a la energía, a la innovación. Su tono era una bofetada a la edad y a la experiencia. Clara sentía la impotencia
el ardor de la humillación. Cree que soy ciega, cree que su juventud artificial es una fortaleza. No sabe que su obsesión por la superficie es lo que lo cegará a la verdad más profunda. Estas interacciones, repetidas una y otra vez, reforzaban la certeza de Elena de que Octavio no solo la había despedido injustamente, sino que se deleitaba en pisotear a los demás, sin saber que su crueldad estaba alimentando la tormenta que se avecinaba. La caída de Octavio y Marcelo, cuando llegara, no solo sería legal y financiera, sino una humillación pública que revelaría al mundo su verdadera vileza, tan detallada y satisfactoria como el ascenso de Elena a la vindicación. La vida cotidiana de Elena en El Dorado era una danza constante de contraste, una coreografía dolorosa entre el brillo rimbombante del restaurante y la precariedad de su propia existencia. El lujo, que antes había formado parte de su vida familiar, era ahora un recuerdo lejano, un telón de fondo para su propia invisibilidad. El restaurante, con sus pisos de mármol pulido, sus lámparas de cristal y su aroma a sofisticación, era un constante recordatorio del mundo al que ella alguna vez perteneció y del que ahora estaba excluida. Su rutina diaria consistía en pulir cubiertos, vaciar basureros llenos de restos de comida gourmet y limpiar mesas impecables en un ciclo interminable de servicio. Las interacciones negativas se multiplicaban, cada una un pequeño corte en su espíritu. Una mañana, mientras limpiaba el baño ejecutivo, escuchó a Marcelo Beltrán hablar por teléfono con un inversionista importante. Sí, el Beltrán Tower es la joya de la corona, un legado. Lo más impresionante es cómo mi padre lo levantó de la nada, con su visión única. Se ha mantenido en secreto, por supuesto, la historia de cómo adquirió algunos de los terrenos. Elena sintió cómo la sangre le subía a la cara. La indignación le quemaba las mejillas. Sus manos, que solo intentaban abrillantar el grifo, temblaron ligeramente. De la nada, el terreno de mi padre. El rascacielos está construido sobre mi historia familiar robada. La conversación, aunque entrecortada, era una confirmación de sus peores sospechas. Octavio no solo había arruinado a su padre, sino que había construido su imperio sobre el legado de otros. En el rincón de la sala de descanso del personal, donde el café era aguado y los sándwiches secos, escuchaba los comentarios. El señor Beltrán es un genio. Nadie tiene su visión de negocios. Otros compañeros, cansados y resignados, asentían con un fatalismo silencioso. La monotonía de su existencia se acentuaba por la repetición de estas actitudes. Una vez, la gerente Mariana la había ignorado por completo, cuando Elena intentó alertarla sobre una mesa coja que ponía en riesgo la bandeja. Mariana había pasado de largo, como si no la hubiera visto, y luego le había dicho con desdén: «Elena, no pierda el tiempo. Concéntrese en su trabajo. Las cosas no se hacen solas». Elena había sentido el ardor en sus mejillas. Sus manos se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus pensamientos en esos momentos eran una tormenta. No soy invisible. Estoy aquí. Y estoy viendo. Su desprecio, su subestimación, es lo que me da fuerza. Es lo que me recuerda por qué debo hacer esto. ¿Por qué debo romper esta jaula de invisibilidad y mostrarles el verdadero valor de la verdad? No el de la fortuna robada, sino el de la honestidad y la justicia. La acumulación de estos pequeños desprecios diarios,
La invisibilidad a la que era sometida a pesar de su fortuna, lejos de quebrarla, alimentaban una determinación silenciosa, una promesa de que algún día esa verdad que ella custodiaba se manifestaría con una fuerza irrefutable. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que guiaría a Helena a través del laberinto de secretos de Octavio Beltrán, no llegó en una explosión, sino en la sutil provocación de un viejo plano de la ciudad que Octavio, en su arrogancia, había dejado olvidado en una mesa VIP del Dorado. Era un plano desactualizado, de principios del siglo XX, que mostraba la distribución original de las propiedades en el centro histórico, la misma zona donde se alzaba la Torre Beltrán. Helena, mientras limpiaba la mesa, lo vio. Su corazón se le encogió. El plano mostraba una parcela de terreno que, según los registros antiguos que ella había memorizado, pertenecía a la familia de su padre. Y justo encima de esa parcela, una mancha de tinta roja indicaba Propiedad Beltrán. Al ver el plano, Helena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Mi tierra, la tierra de mi padre. ¿Está el rascacielos construido sobre un fraude? La incredulidad inicial se apoderó de ella como una ola gigante. ¿Es una coincidencia? ¿Es solo un error? El escepticismo, esa voz traicionera, intentó sofocar su naciente esperanza. No te ilusiones, Helena. Es solo un viejo plano. No hay nada allí. Te vas a exponer al ridículo y él te aplastará. Pero la persistencia de los detalles, el patrón de las calles en el plano, la familiaridad con el nombre de su padre en los registros antiguos, la obligó a creer. Su mente, una vez más, comenzó a conectar los puntos, a desentrañar la lógica detrás de lo ilógico. Octavio no hace nada sin un gran negocio detrás. Y esa tierra fue el origen de la ruina de mi padre. Lo sé. Tiene que haber algo allí. Un fraude. Un robo centenario. Los días siguientes, Helena no pudo quitarse el plano de la cabeza. Su mente prodigiosa, que recordaba cada detalle de la historia familiar, cada escondite, cada rincón de los archivos históricos, comenzó a trabajar a toda marcha. Recordó un viejo testamento familiar que mencionaba una propiedad usurpada y unas irregularidades en la compra. ¿Podría estar allí la prueba? ¿El verdadero testamento? ¿Los documentos originales? Los pensamientos y emociones de Helena se desbordaron en su monólogo interno. Esto es abominable. Si lo que sospecho es cierto, el imperio de Octavio Beltrán, la Beltrán Tower misma, está construida sobre un fraude centenario. Han estado viviendo de un robo, y han humillado a tanta gente, a mi padre, a mí, mientras lo hacían. La rabia se encendió en su pecho, una furia fría que la impulsaba a actuar. Tengo que demostrarlo. Tengo que exponerlos. Tengo que hacer justicia, no solo por mí, sino por el legado de mi padre, por la verdad. Tengo que recuperar lo que es nuestro. El miedo la invadió por un instante, el temor a enfrentarse a un poder tan grande, a una familia tan influyente. Soy una camarera vieja. Ellos son intocables. ¿Qué puede hacer un viejo plano contra un imperio? Me aplastarán. Pero la determinación se solidificó en su corazón. Ya no era solo una cuestión de vindicación personal, sino de justicia familiar y social, de desenterrar una verdad largamente sepultada. Este es mi propósito, mi misión. Y no voy a callar. Por mi padre, por la verdad.
El proceso de transformación de Elena fue una metamorfosis silenciosa. Cada paso una labor de arqueología sobre el destino de su familia y la verdad histórica. El entrenamiento no fue solo intelectual, sino logístico y emocional, una orquestación precisa de su mente prodigiosa y su recién encontrada determinación. La investigación se convirtió en una obsesión metódica, el corazón de su nueva existencia. Utilizando el viejo plano como punto de partida, Elena dedicó cada minuto libre a desentrañar el misterio de la propiedad de su padre y su conexión con la fortuna de Beltrán. Su oficina era la biblioteca pública más antigua de la ciudad, un templo de libros polvorientos y un olor a papel antiguo que ella amaba. Se sentaba en la sección de genealogía e historia local, simulando leer por ocio, pero sus ojos y su mente escaneaban diarios personales antiguos, registros de propiedades, antiguos contratos de compraventa y árboles genealógicos. El zumbido constante de los ventiladores y el tecleo de su vieja laptop eran la banda sonora de sus noches de vigilia, alimentadas por café barato y la adrenalina del descubrimiento. Descubrió que la parcela de terreno bajo la Torre Beltrán, junto con otras propiedades aledañas que conformaban el nuevo proyecto de Octavio, había sido el fideicomiso secreto de la familia de su padre, destinado a un heredero perdido que la familia Beltrán había declarado muerta hace más de Nimoy. Un siglo para apropiarse de los bienes. La cláusula secreta del fideicomiso indicaba que si no se encontraba un descendiente legítimo en 100 años, la fortuna debía pasar a obras de caridad específicas, o a la familia del albacea si el heredero fallecía sin dejar descendencia y el abogado no informaba a las caridades. Y el plazo de 100 años, oh, la ironía, estaba a punto de cumplirse, y la familia de Elena tenía un descendiente lejano vivo, pero los Beltrán lo habían ocultado para seguir administrando el fideicomiso y desviando fondos. Cada pieza del rompecabezas que encajaba era como una descarga eléctrica para Elena, una mezcla de euforia y una rabia fría. Su fortuna está construida sobre un robo. Los que me humillan, me explotan. Son los herederos de ladrones. La hipocresía es abismal. Su mente, prodigiosa, archivaba cada detalle, cada fecha, cada nombre de los ancestros de Beltrán, cada movimiento financiero que había notado en los estados de cuenta de la familia. El entrenamiento de Elena fue multifacético. Por un lado, una inmersión profunda en las leyes de fideicomisos y herencias antiguas, aprendiendo a desentrañar documentos bancarios, a comprender las intrincadas leyes de fideicomisos y herencias, a identificar lagunas y fraudes comunes en la época. Por otro, una preparación para la confrontación. Practicaba discursos en voz baja en parques solitarios, anticipando preguntas, construyendo argumentos irrefutables. Se obligó a leer libros sobre psicología forense, sobre cómo detectar la mentira en el lenguaje corporal, cómo mantener la calma bajo presión. La frustración era inmensa. Se topaba con archivos perdidos, con la reticencia de los antiguos abogados de la familia Beltrán, que se negaban a cooperar. Hubo noches en que la desesperación la abrumaba. Las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, mientras sentía la inmensa soledad de su lucha. Es demasiado. Son demasiado poderosos. Me aplastarán. Me tacharán de loca, de resentida. ¿Pero qué es la locura frente a la verdad? Pero entonces, el recuerdo de la caligrafía elegante de su padre en los viejos contratos,
La dignidad de su espíritu, que había sido silenciada, la impulsaban a seguir. No puedo rendirme. No soy yo sola. Es por todos los que fueron olvidados. Es por la verdad. Es por la justicia que se le negó a un alma noble. La recolección de pruebas fue una labor de espionaje meticuloso y peligroso. Elena utilizó sus pocos ahorros y vendió algunas de sus viejas joyas familiares para contratar discretamente a investigadores privados que rastrearan el linaje del heredero perdido y la historia de las propiedades de Beltrán. Fingiendo interés en la historia local para un proyecto de universidad, logró acceder a los archivos de la propiedad donde se alzaba el Beltrán Tower, fotografiando en secreto viejos mapas, contratos de venta y correspondencia. Encontró la prueba de que el heredero legítimo, un tal Arturo Fernández, no había muerto, sino que había sido enviado a un orfanato con un nombre falso. El corazón le latía a 1000 por hora, el sudor frío le corría por la espalda, cada susurro, un peligro. Pero cuando obtenía una nueva pieza de evidencia, una nueva confirmación de la conspiración que se extendía por generaciones, la euforia era inmensa, un chute de adrenalina que borraba el cansancio. Ahí está, la prueba, el linaje oculto. Sus mentiras tienen fecha de caducidad, se creen intocables. Pero estoy viendo cada uno de sus movimientos, y pronto lo verán todos. Los obstáculos y retrocesos eran constantes. La gerente Mariana, leal a Beltrán, comenzó a notar el comportamiento extraño de Elena. Informó a Marcelo de sus demasiadas preguntas sobre la historia del restaurante y sus largas estancias en la biblioteca. Elena tuvo que recurrir a la astucia, a la manipulación sutil, a fingir desinterés o simple curiosidad para desviar las sospechas. Una vez, el acceso a los registros bancarios antiguos de la familia Beltrán se cayó misteriosamente justo cuando Elena intentaba acceder a un registro crítico de la transferencia del fideicomiso. Elena sintió la frustración, el ardor de la impotencia. Intentan silenciarme, pero no pueden silenciar la verdad. En otro momento, Octavio y Marcelo, al sentir la creciente presión de la investigación, comenzaron una campaña de desprestigio contra Elena, filtrando rumores de que la vieja camarera se estaba volviendo loca y que estaba despilfarrando sus últimos centavos en teorías de conspiración. La desesperación la mordió. Están cubriendo sus huellas. Debo ser más rápida. No solo se burlan de mí, sino que intentan destruirme. Pero Elena, con la ayuda de su memoria prodigiosa, logró recordar fragmentos de documentos cruciales que habían sido digitalizados antes de que fueran borrados permanentemente. Su monólogo interno era una constante planificación estratégica. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender. Cada intento de sabotaje es una confirmación de su culpa. No hay escapatoria para ellos. Soy la que ve la oscuridad y voy a traer la luz. Esta fortuna no es suya y la verdad no es un privilegio. Es un derecho, por mi padre, por Arturo Fernández. Elena sabía que su cruzada, aunque motivada por una profunda sed de verdad y justicia para su padre y el heredero perdido, no podía ser librada en solitario. Necesitaba aliados, voces de peso que validaran sus pruebas y la apoyaran contra el inmenso poder e influencia de Octavio y Marcelo Beltrán. Fue así como forjó dos alianzas inesperadas, cada una vital para el éxito de su misión. La primera fue con el doctor Ernesto López,
un eminente historiador local y genealogista, conocido por su integridad y por haber desvelado varios fraudes históricos en el pasado. El doctor López era un hombre de unos 60 y tantos, de cabellos grises y una mirada que irradiaba sabiduría y una aguda curiosidad. Había sido un fervoroso admirador del trabajo de investigación de los padres de Elena en la historia local. La confianza se forjó en la mutua pasión por la historia y la búsqueda de la verdad. Elena lo contactó discretamente, bajo el pretexto de una investigación personal sobre los ancestros familiares de la zona céntrica. Doctor López, disculpe, soy Elena. Creo que puedo tener información que arrojará nueva luz sobre el legado de la familia Fernández. El doctor López levantó la vista. Sus ojos, al principio escépticos ante una camarera que hablaba de historia, se iluminaron al ver la profundidad de la mirada de Elena y la mención de los Fernández. La familia Fernández. Siempre pensé que su historia era más compleja de lo que decían los libros. Adelante, señorita. El diálogo con el doctor. López fue tenso al principio, lleno de incredulidad sobre la magnitud del fraude dentro de una familia tan respetable como los Beltrán. Elena, con una calma que asombraría a cualquiera, le reveló que había encontrado las pruebas de la conspiración para ocultar al verdadero heredero del fideicomiso Fernández, y le mostró copias de los diarios de su padre, los registros de nacimiento falsificados y el seguimiento de las transferencias de dinero. Cuando Elena le reveló que había rastreado a Arturo Fernández, el heredero perdido, el rostro del doctor López palideció. La conmoción se apoderó de él, seguida de una furia lenta y fría. Esto es una abominación histórica, un robo de identidad, una mancha en la historia de esta ciudad. Y lo han mantenido oculto durante un siglo. Su motivación no era la fortuna, sino la vindicación de la verdad histórica y el honor de una familia olvidada. Su aportación fue invaluable. Su vasto conocimiento de los archivos históricos y genealógicos, su experiencia como perito en casos de fraude de herencias y su prestigio en el mundo académico para validar la autenticidad de los documentos y el linaje de Arturo Fernández. El segundo aliado llegó de forma aún más insospechada. Marcos Gil, un joven y ambicioso periodista de investigación de unos 30 años, conocido por sus reportajes incisivos sobre la corrupción de la élite inmobiliaria y los secretos ocultos de las familias poderosas. Elena lo había observado en eventos de prensa, siempre en busca de la siguiente gran historia, con una mirada sagaz que no se perdía un detalle. Se acercó a él en un café discreto, lejos del Eldorado, con una simple nota. «Tengo una historia para usted, señor Gil. Una que revelará el verdadero origen del Beltrán Tower y un fraude que ha durado un siglo». Marcos la miró con una ceja levantada, una mezcla de curiosidad y desconfianza ante una mujer mayor que hablaba de conspiraciones. «¿Y quién es usted, señora?» ¿Una exempleada resentida? Su voz era cortante. Elena, con una sonrisa enigmática, respondió: «Soy la que le sirvió café durante años, y la que ha descubierto la verdad que se esconde detrás de la fachada de su nobleza y su rascacielos». El diálogo con Marcos Gil fue tenso y desafiante. Él era escéptico por naturaleza, habituado a las pistas falsas y a los cuentos de conspiración sin fundamento. Pero a medida que Elena le fue revelando la profundidad de su investigación,
las pruebas que había reunido, copias de los diarios de su padre, los registros falsificados, las grabaciones de conversaciones de Octavio y Marcelo, el linaje oculto de Arturo Fernández. El rostro de Marcos se transformó. Le mostró la conexión con el doctor Ernesto López y su testimonio. Esto es dinamita. No es solo un fraude. Es una conspiración histórica, una saga de robo de identidad y avaricia a gran escala. Y está en el corazón del imperio de Beltrán. Su voz era un susurro de asombro. La confianza se forjó en la indignación compartida y en el brillo de la verdad. Marcos Gil, con su olfato periodístico, su acceso a los medios y sus contactos en el mundo judicial y financiero, se convirtió en el megáfono de Elena, la voz que podía filtrar la información de manera estratégica, creando una presión pública que los Beltrán no podrían ignorar. Su aportación fue crucial para calibrar el momento de la verdad, para amplificar el mensaje y asegurar que la historia no fuera silenciada. La red de alianzas, tejida con hilos de lealtad, ingenio y una inquebrantable sed de justicia, estaba completa, lista para desmantelar la telaraña de mentiras que había durado un siglo. A medida que Elena, con la inestimable ayuda del doctor Ernesto López y el joven periodista Marcos Gil, iba tejiendo la red de pruebas que desvelarían la verdad, la tensión en la ciudad, y en particular en el entorno de Octavio y Marcelo Beltrán, se volvió casi insoportable, como el aire viciado antes de una explosión inminente. Octavio Beltrán, con su olfato de depredador para el peligro, comenzó a sentir que los cimientos de su imperio se resquebrajaban bajo sus pies. Pequeños incidentes lo ponían en alerta. Una pregunta inusualmente directa de un historiador menor durante una conferencia sobre la historia de la ciudad, la aparición de artículos crípticos en blogs de investigación que hablaban de legados oscuros y propiedades dudosas en el centro financiero, sin mencionar nombres, pero con detalles que le helaban la sangre. La arrogancia de Octavio comenzó a resquebrajarse, revelando una capa subyacente de paranoia y desesperación. Empezó a revisar sus propios documentos con frenesí, a interrogar a sus asistentes con una voz más aguda, a desconfiar de sus propios socios. «Marcelo, ¿estás seguro de que no hay ningún cabo suelto? He sentido una especie de viento en contra, como si alguien estuviera husmeando donde no debe». Su voz era un susurro inquieto, sus ojos escaneando la habitación, buscando micrófonos ocultos. Marcelo, más preocupado por su imagen y sus fiestas, al principio lo desestimó con una risa nerviosa. «Padre, no sea tan paranoico. ¿Quién se atrevería a desafiar al gran Octavio Beltrán? Esos son solo chismes de la gente envidiosa». Pero la insistencia de Octavio lo fue contagiando de una ansiedad sorda. Las confrontaciones previas se hicieron más frecuentes y más agresivas. Una tarde, Octavio Beltrán interceptó a Elena en un pasillo solitario del El Dorado. Su mirada como un láser. Su rostro, antes tan pulcro, ahora mostraba venas hinchadas en la sien. «Camarera, ¿no cree que se está excediendo en sus funciones? Me han llegado informes de que ha estado haciendo preguntas curiosas sobre la historia del restaurante. Recuerde su posición y la seguridad de su empleo». Su voz era un gruñido bajo, cargado de amenazas. La reacción inicial de Elena fue un escalofrío que le recorrió la espalda.
una punzada de miedo que le apretó el estómago. Sus manos temblaron levemente al apretar la bandeja que llevaba. Pero su monólogo interno, en ese momento, fue una declaración de guerra silenciosa. Aquí está. La primera mordida. Sabe que estoy cerca. Sabe que tengo algo. Debo mantener la calma. No debo mostrar nada. Su miedo es mi fuerza. Su arrogancia es su debilidad. «Señor Beltrán», respondió Elena con una voz serena y aparentemente ingenua, forzando una sonrisa. «Mi única función es servir. Y mi curiosidad es solo para apreciar la historia que nos rodea. Es mi deber, ¿no cree?» Octavio la miró con escepticismo, pero no pudo encontrar ninguna grieta en su fachada de inocencia. «Asegúrese de que sea así, jovencita, por su propio bien. La vejez no es para aventuras». Sus palabras eran una amenaza velada que prometía consecuencias si ella no se mantenía en su lugar. Elena lo observó alejarse, el sudor frío corriéndole por la espalda, pero también una oleada de determinación. «Lo estoy volviendo loco. Esto es solo el principio. La verdad es un virus que los está infectando. Y pronto no habrá antídoto». En otra ocasión, Marcelo se acercó a Elena en el ascensor del restaurante, su rostro pálido y sus ojos furiosos. «Camarera, he oído que le gusta escarbar en el pasado. Y algunas familias guardan secretos muy dolorosos, ¿verdad? Sería una lástima que algo le sucediera a su pobre familia o a su empleo». Su tono era gélido, una amenaza directa a la seguridad de Elena y sus seres queridos. Elena sintió como la rabia le subía por la garganta, un nudo de ira. Su corazón se aceleró. Sus puños se apretaron. «Es un cobarde. Ataca donde más duele. Pero no me quebrará. No sabe que esos secretos son la clave de su ruina». En su monólogo interno, Elena evaluó el riesgo. Sabía que llegarían a esto. «Jugar con mi familia. Son monstruos. Pero su desesperación es mi oportunidad. No tienen límites, y eso los hace predecibles. Tengo que ser más fuerte. Por mi padre. Por Arturo Fernández. Por todos los que no tienen voz». La paranoia de los antagonistas se intensificó con los días. Octavio dormía poco. Se le veía demacrado, siempre al teléfono, susurrando órdenes a sus abogados, intentando acelerar los trámites para blindar la Beltrán Tower. Marcelo bebía más y se le veía irritable, gritando a sus empleados. La tensión alcanzó su punto álgido el día de la gran gala anual de inauguración de la Beltrán Tower, un evento exclusivo en el último piso del rascacielos, donde Octavio y Marcelo anunciarían una nueva era para su imperio. Octavio y Marcelo fueron vistos cenando en un restaurante exclusivo la noche anterior, susurrando con sus abogados, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de un miedo que no podían ocultar. Sabían que algo grande se avecinaba. La cuerda estaba a punto de romperse. Elena, por su parte, esa misma noche, estaba en el apartamento del doctor López con Marcos Gil, repasando cada documento, cada testimonio, cada segundo de las grabaciones y análisis. Su corazón latía con la emoción del combate, pero su mente estaba serena. La vindicación estaba a un paso, y no flaquearía. El día del clímax, el lujoso salón de eventos en el último piso de la Beltrán Tower, un espacio diseñado para la grandiosidad y el poder, era un hervidero de riqueza e influencia. Candelabros de cristal de Baccarat
Resplandecían sobre los invitados la flor innata de la sociedad, inversionistas, políticos y la prensa, todos congregados para la gala de inauguración. El aire, denso con el aroma a perfumes caros y la formalidad institucional, vibraba con la autoimportancia de la élite. Octavio Beltrán, impecable en su smoking de diseño y con una sonrisa triunfante, era el anfitrión, flanqueado por su hijo, Marcelo, de porte altivo y mirada de soberbia. Ambos proyectaban una imagen de éxito y visión, pero en sus ojos, apenas ocultos, se vislumbraba una tensión nerviosa, una ansiedad por lo desconocido. La prensa, invitada en masa, esperaba el discurso de Octavio sobre la nueva era de su imperio. Justo cuando Octavio Beltrán, con la mano alzada, se disponía a pronunciar su discurso de bienvenida, su voz amplificada por los altavoces, una figura irrumpió en el salón principal, no por la entrada oficial, sino por una puerta de servicio oculta que daba a las cocinas, una puerta que Elena había usado miles de veces. Era Elena, no era la camarera invisible que Octavio y Marcelo recordaban. Vestía un elegante traje de chaqueta de un tono azul noche, sobrio pero de impecable corte, que realzaba su postura recta y su figura esbelta. Su cabello, peinado en un moño bajo y pulcro, revelaba sus facciones finas y una mirada de una avellana inquebrantable que ahora brillaba con una luz feroz y desafiante. En sus manos no llevaba una bandeja, sino una carpeta de cuero envejecido y una tableta. A su lado, el doctor Ernesto López, con su ropa de tweed característico, y el periodista Marcos Gil, con una cámara de prensa en la mano y el rostro lleno de expectación. La escoltaban, su presencia inquebrantable. Octavio Beltrán, al verla, soltó un jadeo ahogado. Su rostro, antes triunfante, se volvió de una palidez cadavérica. Sus ojos se abrieron desmesuradamente en un shock primario. Su mandíbula cayó, incapaz de creer lo que veía. «Tú, ¿pero qué?» Component Placement siseó, la voz apenas un graznido. El sudor frío comenzó a correrle por la sien. Marcelo, a su lado, estaba lívido. Sus labios temblaban, sus ojos perforando a Elena con una mezcla de furia y desconcierto. «Esto es un ultraje. Seguridad, saquen a esta vieja empleada de aquí». Elena alzó la carpeta. Su voz, al principio un susurro que se proyectaba con una claridad asombrosa, silenciando gradualmente la música de fondo y el murmullo de los invitados. «Buenas noches, distinguidos invitados. Mi nombre es Elena Fernández. Y me temo que esta nueva era que pretenden celebrar, este rascacielos, la Beltrán Tower misma, guarda un secreto que no solo cambiará el valor de esta fortuna, sino el de toda la reputación de Octavio Beltrán». Las palabras cayeron como yunques. Un suspiro colectivo se extendió por la sala. Los periodistas, percibiendo la explosión, se abalanzaron con sus cámaras, sus flashes iluminando la escena. Octavio Beltrán se transformó en una bestia acorralada. «Esto es una calumnia, una farsa. Esa mujer está desequilibrada, una extrabajadora resentida. No tiene derecho a estar aquí». «Es un montaje», gritó intentando abalanzarse sobre Elena, sus puños apretados, el sudor frío corriéndole por la sien. Su voz se quebró en un tartamudeo incontrolable. Elena no le dio oportunidad. Con un clic en su tableta, proyectó en las pantallas gigantes del salón
una serie de documentos antiguos. El testamento original de la familia Fernández, con su fideicomiso secreto y la cláusula del heredero. Los registros de nacimiento y defunción falsificados del verdadero heredero, Arturo Fernández. Las cartas entre los ancestros de Beltrán, que revelaban la conspiración para ocultar la verdad y apropiarse de la fortuna Fernández. «Señorías», dijo Elena, su voz inquebrantable. La fortuna de Octavio Beltrán y su Beltrán Tower no son un legado de genio o esfuerzo. Son el fruto de un fraude centenario. Esta tierra donde se asienta este rascacielos fue robada a mi propia familia hace décadas. Y el verdadero heredero, Arturo Fernández, fue declarado muerto y enviado a un orfanato. El doctor Mimostomo Tentirisi, Ernesto López, con su voz grave y autorizada, atestiguó la autenticidad de los documentos históricos y la genealogía de Arturo Fernández, quien ya contactado por Elena, se encontraba discretamente en la parte trasera de la sala, con los ojos llenos de asombro y emoción. Marcos Gil, el periodista, tomaba fotos frenéticamente y grababa cada palabra, su rostro reflejando una profunda satisfacción. Las reacciones en tiempo real fueron un estudio de la implosión total. El shock inicial de Octavio se transformó en una furia descontrolada. «¡Mientes! Todo esto es un montaje, una venganza de esa vieja. Marcelo, di algo, diles que es mentira», gritó Octavio, sus ojos inyectados en sangre. Marcelo, al ser aludido, se descompuso. Las lágrimas corrieron por su rostro, no de tristeza sino de pánico y furia impotente. Intentó hablar, pero solo salieron balbuceos incoherentes, su voz ahogada por la desesperación. Los gestos de ambos eran histriónicos, desesperados intentos de recuperar el control que se les escapaba entre los dedos. En la pantalla, Marcos Gil proyectó una grabación de audio obtenida por Elena de una conversación reciente entre Octavio y Marcelo, donde se reían de la vieja camarera y de lo fácil que había sido engañar a la gente con su fachada de filantropía. Nadie sospechará de nosotros. Somos los intocables. Se escuchaba la voz arrogante de Octavio. El silencio ensordecedor que se produjo después de la grabación fue brutal. Muchos invitados se llevaron las manos a la boca, sus ojos desorbitados. Otros señalaban a Octavio y Marcelo con asco. El cambio de poder fue instantáneo y total. Elena, la vieja y humillada camarera, ahora dominaba el salón con su verdad irrefutable. Sus diálogos, concisos y firmes, estaban llenos de una autoridad moral recién encontrada. «La verdad, Octavio, Marcelo», dijo Elena, su voz resonando con una dignidad que contrastaba brutalmente con la desesperación de sus ex-verdugos. No se puede esconder con rascacielos ni enterrar con mentiras. Siempre encuentra su camino. Y esta fortuna, que creyeron suya, que construyeron sobre la traición de mi padre, es ahora el instrumento para la justicia. En ese momento, discretamente, dos agentes de la policía, alertados previamente por Marcos Gil sobre posibles disturbios y revelaciones de fraude en la gala, entraron en el 900 salón. Octavio Beltrán, Marcelo Beltrán, quedan ustedes bajo arresto por cargos de fraude, malversación de fondos y conspiración. Tenemos órdenes de la Fiscalía para la investigación de todos sus activos y de la Corporación Beltrán. Octavio se desplomó en el podio, su smoking manchado,
su arrogancia pulverizada en un llanto patético. Marcelo, con el rostro empapado en lágrimas de furia y vergüenza, intentó resistirse, pero fue escoltado fuera del salón, su figura antes petulante, ahora descompuesta por la humillación pública. Elena los observó, una expresión serena en su rostro. No había alegría triunfal, solo una profunda satisfacción por la justicia finalmente servida. El comienzo de la caída de un imperio de mentiras había iniciado, y la anciana camarera había triunfado. La caída de Octavio y Marcelo Beltrán fue un descenso a los infiernos tan brutal y minucioso como su ascenso había sido calculado y desalmado. No fue solo un arresto en una gala, fue la demolición sistemática de sus vidas, de su reputación profesional y de su inmensa fortuna, todo expuesto sin piedad bajo el implacable foco de la atención pública. La historia de la anciana camarera que desveló un fraude centenario y desmanteló el imperio de su ex jefe se volvió viral, no solo en la prensa local, sino en los noticieros nacionales e internacionales, transformándose en un símbolo de la lucha contra la avaricia y la corrupción generacional. Las ramificaciones legales fueron un torbellino devastador. La Fiscalía, con las pruebas irrefutables que Elena, el doctor, Ernesto López y Marcos Gil habían meticulosamente reunido, el testamento original de los Fernández, los registros falsificados, las grabaciones de sus conversaciones, los testimonios de los investigadores privados, construyó un caso inexpugnable. El doctor Sof, López y Marcos Gil testificaron con autoridad y convicción, sellando el destino de los Beltrán. El juicio fue largo y doloroso, televisado en vivo, y cada día trajo una nueva revelación de la depravación de Octavio y Marcelo, y de cómo habían intentado prolongar un fraude que ya venía de sus propios ancestros. Testigos clave, antiguos socios y empleados que Octavio había coaccionado o silenciado en el pasado, ahora se atrevían a hablar, inspirados por la valentía de Elena. Contaron historias de estafas, de presiones, de amenazas veladas, de la frialdad con la que la familia Beltrán había pisoteado a cualquiera que se interpusiera en su camino. La pérdida de sus propiedades fue inmediata y humillante. La Beltrán Tower fue incautada. Sus lujosas propiedades, sus casinos, sus yates, sus coches de alta gama, sus obras de arte, todo fue embargado y subastado para compensar a Arturo Fernández, el heredero legítimo, y para resarcir los daños causados por el fraude a otras víctimas. Las imágenes de sus bienes siendo tasados y vendidos por una fracción de su valor aparecían en las portadas de los periódicos, un recordatorio constante de su humillación. La ruina social de ambos fue absoluta. Sus amigos de la alta sociedad, que antes los adulaban y competían por su compañía en eventos de gala, les dieron la espalda de inmediato, temiendo ser salpicados por el escándalo. Sus nombres se borraron de las listas de comités filantrópicos y de los consejos empresariales. Marcelo, en particular, sufrió el ostracismo más cruel. Su belleza superficial no podía ocultar la fealdad de su alma. Las escenas de su degradación fueron visceralmente públicas. Fotografías de Octavio, desaliñado, con el rostro hundido y las ojeras profundas, intentando esquivar a los periodistas fuera del juzgado. De Marcelo, llorando inconsolablemente, siendo abucheado e insultado por una multitud furiosa. Su imagen,
antes sinónimo de elegancia y poder, era ahora la de la traición y la avaricia sin límites. El castigo final para Octavio fue una larga pena de prisión por fraude agravado, malversación y asociación ilícita, así como la pérdida total de su fortuna. La última imagen pública de él fue la de un hombre roto, con el cabello ralo y la mirada perdida, sentado en su celda, vestido con un uniforme de prisión, su arrogancia pulverizada en un miedo abyecto y una soledad aplastante. Marcelo, aunque recibió una pena menor por complicidad y encubrimiento, enfrentó la bancarrota total y la ignominia social, condenado a una vida de ostracismo y pobreza relativa, privada de todo aquello que valoraba. El mundo que antes los envidiaba, ahora los despreciaba, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de la codicia y la falta de ética. La caída fue tan profunda como la vileza de sus almas, un destino tan satisfactorio como la vindicación de Helena. Mientras el imperio de mentiras de Octavio y Marcelo Beltrán se desmoronaba y la propia familia de Helena se veía restituida en parte de su patrimonio, el nuevo comienzo de Helena se alzaba, no con la ostentación de la riqueza, sino con el resplandor sereno de una dignidad recuperada, un propósito renovado y una profunda paz interior. Helena no solo fue reconocida como una heroína, sino que la fortuna de la familia Fernández, una vez restituida a sus legítimos herederos, entre ellos Arturo Fernández, que recibió una parte significativa, y la compensación por los daños, la posicionaron como una figura de inmensa influencia moral y filantrópica. Ella, en su infinita sabiduría y compasión, decidió invertir gran parte de su fortuna personal en un bien mayor. Su ascenso no fue al poder corporativo, sino a la cúspide de la filantropía y la influencia cultural y social. Con el doctor Ernesto López como presidente honorario y el periodista Marcos Gil como director de comunicaciones, Helena fundó la Fundación Veritas Histórica, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación genealógica y de patrimonios, a la recuperación de herencias robadas y a la educación cívica sobre la ética y la transparencia en la historia familiar y empresarial. La fortuna que Helena destinó fue el motor para una serie de programas innovadores, becas para jóvenes historiadores y genealogistas de bajos recursos, programas de digitalización de archivos históricos olvidados y una red de apoyo legal para personas que, como Arturo Fernández, habían sido víctimas de fraudes de herencias y de identidades ocultas. La Torre Beltrán, el detonante de todo, fue incautada y transformada, con la supervisión de Helena, en un centro cultural y de investigación de acceso público, un símbolo de la verdad desenterrada y la redención. El impacto en su propia vida fue inmenso. Helena pudo vivir en un apartamento cómodo y espacioso, con una biblioteca personal llena de libros, pero mantuvo una humildad y unos valores inquebrantables. Su familia, especialmente Arturo Fernández, el heredero legítimo, vivió su vida con la alegría de ver a Helena cumplir sus sueños y luchar por la verdad. Para Helena, la sanación emocional fue profunda. El dolor de las humillaciones y la angustia de su invisibilidad se transformaron en empatía y en un motor incansable para el cambio. El insomnio dio paso a una paz interior que nunca había conocido, una que le permitía dormir profundamente
sabiendo que su vida tenía un propósito trascendente. Su nueva oficina en la Beltrán Tower, ahora rebautizada como Torre de la Verdad, un espacio luminoso y acogedor con vistas a la ciudad, estaba lleno de la risa de los estudiantes, del agradecimiento de las familias ayudadas y de la energía de un equipo que compartía su visión de la verdad. Los reencuentros significativos fueron momentos de profunda vindicación moral y de una lección de humildad para muchos. Un día, mientras Elena asistía a una conferencia organizada por la Fundación en la Torre de la Verdad, se encontró con la gerente Mariana del El Dorado, que una vez la había desestimado con desprecio. Mariana, ahora visiblemente avejentada y sin su antiguo brillo, había perdido su puesto y buscaba empleo. La reconoció. Sus ojos se abrieron en un asombro reverente y una profunda vergüenza. Elena, no lo puedo creer. Usted... Lo siento tanto por cómo la traté. Nunca vi lo que usted realmente era. Su voz era un hilo de arrepentimiento. Elena le ofreció una sonrisa amable y extendió una mano. Todos merecemos ser vistos, y todos cometemos errores, Mariana. Lo importante es aprender de ellos y buscar la verdad. La Fundación busca personal con experiencia y una voluntad de redención. ¿Estaría interesada en un nuevo comienzo, lejos de las mentiras y las apariencias? La sorpresa y la esperanza iluminaron el rostro de Mariana, una prueba de que la compasión, incluso para aquellos que una vez fallaron, era parte del nuevo legado de Elena. Otro reencuentro, quizá el más simbólico, ocurrió cuando el propio restaurante El Dorado, ahora bajo nueva dirección y luchando por recuperar su reputación, le pidió a Lincoln que fuera la oradora principal en un evento de ética corporativa. Elena aceptó. Allí, sirvió simbólicamente cafés a los nuevos directivos, recordando su pasado con dignidad. El reconocimiento fue un bálsamo. En su nueva vida, Elena encontró una plenitud que la riqueza por sí sola nunca le habría dado. Su existencia era un testimonio de que la verdadera herencia no se mide en monedas, sino en el legado de integridad y coraje. Sus manos, que una vez dolieron por el agotamiento y la humillación, ahora se usaban para estrechar manos, para firmar convenios, para guiar a otros, para desenterrar no solo secretos, sino también esperanzas. Había recuperado no solo su voz, sino algo mucho más valioso: su propósito, su capacidad de inspirar y de luchar por un mundo donde la verdad sea la única moneda que importe. Elena era ahora la mujer que había sido despedida y humillada, y había resurgido más fuerte, más sabia, y sobre todo, más humana. Y así, mi querido amigo, la historia de Elena Fernández, la anciana camarera, se convirtió en un eco que resonó en el alma de la ciudad. Un testamento inquebrantable a la verdad de que el verdadero valor de una persona no reside en el título que ostenta o en la fortuna que posee, sino en la integridad de su corazón, en la inquebrantable dignidad que mantiene incluso cuando su juventud es pisoteada, y en la valentía de desenterrar las verdades más incómodas. Ella, la mujer a la que despidieron por vieja, nos enseñó una lección imperecedera, que la verdadera luz a menudo se encuentra en los rincones más humildes de la sociedad, que la resiliencia del espíritu es la fuerza más poderosa y que la verdad, aunque a veces se arrastre en silencio y se oculte,
Bajo el brillo del poder, siempre encontrará su camino para desmantelar la arrogancia de quienes creen que la juventud y la riqueza los hacen invulnerables. Su legado no es solo el de una fundación que prosperó, o el de una vida reconstruida. Es el mensaje eterno de que, en cada ser humano, sin importar su apariencia o su estatus, reside una chispa divina de valor y propósito. Y sabes, mi amigo, esa es una verdad que ninguna mentira puede opacar y ninguna traición puede extinguir. Así que la próxima vez que veas a alguien y lo juzgues por su edad o su apariencia, detente un instante. Quizás, solo quizás, estés ante la persona más poderosa y sabia que jamás hayas conocido, alguien que en su aparente fragilidad guarda las claves de la verdadera justicia y una historia inquebrantable